Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Joyner Bernaville, para quienes no me conocen, y esto es De Viaje y de Paso. ¿Cuánto tiempo demora una persona antes de conseguir un trabajo en Portugal? Esa interrogante me la hacía antes de llegar al país y tenía muchos miedos y también muchas interrogantes porque no sabía con lo que me iba a encontrar. Pero la experiencia es totalmente diferente para cada persona. En mi caso particular, tuve mi experiencia, llegué en el 2023 y el escenario es totalmente diferente en 2026. Pero de eso vamos a hablar para que entonces estemos bien informados y bien comunicados antes de venir a Portugal, teniendo como base información fidedigna y de una experiencia personal que quizás le puede servir o servir de referencia a alguien que quiera venir a Portugal. Cuando llegué a Portugal, llegué con mucha ilusión, pero no sabía mucho. No conocía qué tipo de trabajos podía buscar, ni siquiera sabía mucho portugués. Sin embargo, ya yo tenía planificado el alquiler desde Venezuela. Afortunadamente tenía a una amiga que me consiguió ese alquiler con una persona venezolana que vivía en Aveiro. Sin embargo, creo que no fue una muy buena idea porque al mismo tiempo esa persona se aprovechó que yo estaba necesitando quedarme en Portugal y que estaba buscando trabajo y todo eso, y me cobró demasiado. Por una habitación me cobró 400 euros. Y esos 400 euros eran por separado a los servicios que me tocaba pagar. Eso fue con un señor venezolano en Aveiro específicamente, en una aldea. Ni siquiera era en Aveiro, Aveiro, era en una aldea de Aveiro y lamentablemente, bueno, tuve que pagar ahí aproximadamente entre 500 a 600 euros mensualmente desde que llegué y sin tener trabajo. Llegué en el mes de abril de 2023 y estuve sin trabajo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En septiembre fue que conseguí mi primer trabajo aquí en Portugal. Obviamente yo estuve buscando trabajo desde que llegué a Portugal. ¿Y de qué manera lo buscaba? Me metía en páginas en internet en donde aparecían ofertas y me ayudaba una amiga porque ella sabía más portugués que yo a traducir todo el contenido. Y también hice un currículo preparado en portugués para enviarlo. Al mismo tiempo también recorría las fábricas, porque en esta zona de Aveiro mayormente hay fábricas, y en esas fábricas yo hacía algo que se llama aquí princhar ficha. Entonces tú llenas todos tus datos, no necesitas enviar o tener un currículo específicamente. Entonces yo iba, llenaba la ficha y no me llamaban. Hasta que un día me llamaron de una empresa temporaria. Descubrí que los mejores lugares o las mejores instancias para conseguir trabajo en Portugal era a través de una empresa temporaria. Esas empresas temporarias que a mí me funcionaron en su momento fueron Rastan y la otra se llama Adeco. Y fueron las primeras empresas que me abrieron las puertas para tener mis primeros trabajos acá. Pero como lo dice el nombre, son trabajos temporales. Te hacen un contrato de trabajo por cierta cantidad de tiempo. Mi primer trabajo duró 6 meses y de allí posiblemente podrías quedar o se terminaba el contrato. Me llaman de esta empresa temporaria que sería Randstad para trabajar en una empresa eólica. Yo no tenía conocimiento en lo absoluto sobre lo que se hace en una empresa de ese tipo, pero ellos me dijeron que me iban a capacitar. Entonces yo dije, bueno, está bien. Recuerdo que en la entrevista me preguntan que si era resistente o que si se aguantaba calor. Y yo dije en ese momento, bueno, yo vengo de Venezuela, así que sí, no hay rollo con eso. Comencé a trabajar en esta empresa portuguesa que en principio se me hizo bastante complicado porque no sabía lo que me decía el portugués que me estaba hablando, que era mi jefe. Entonces él se molestaba, obviamente, porque yo no estaba entendiendo. Y bueno, creo que es una de las cosas que uno tiene que hacer antes de venir a Portugal y es conocer
relativamente el idioma, porque cuando llegas acá y no entiendes nada, claro, eso aquí no es como que el gran problema, porque muchos inmigrantes vienen a Portugal, trabajan con portugueses y ni siquiera hablan español, ni siquiera hablan portugués y no tienen ni una noción de lo que es el latín. Sin embargo, es ventajoso que hables portugués porque entonces ya no vas a tener ese problema de que no percibes portugués, no estás entendiendo nada, haces las tareas mal porque no entendiste. Entonces, bueno, te vas a ahorrar bastante tiempo y bastantes errores. Aunque bueno, si comienzas en algo que no conoces y estás aprendiendo, también se vale cometer esos errores. Y era lo que normalmente me pasaba en ese primer trabajo. Sin embargo, lo pude aprender muy bien. Mi labor allí era despulir y rebarbar las pajas eólicas. Las pajas eólicas son las hélices que tienen las eólicas como tal. Y yo estaba en la parte de acabamiento. En acabamiento lo que hacía era que la despulía, la rebarbaba y también la laminaba. Trabajé con fibra de vidrio y tejido. Yo no tenía conocimiento sobre cómo era trabajar con fibra de vidrio y eso me afectó bastante al principio. Creo que muchas personas no se adaptan bien a ese tipo de trabajos o de repente, bueno, les da alergia en la piel y no consiguen trabajar con eso. Entonces tienes que saber bien qué es lo que te puede ocasionar un daño o qué te puede favorecer, qué no te puede favorecer a la hora de buscar un trabajo y ser acertados con eso, porque aquí pasa mucho que la gente por miedo de perder su trabajo se queda en esos trabajos y no cambia porque cree que no puede conseguir, porque realmente tampoco es fácil. Yo me planteé una estrategia para conseguir trabajo y fue de enviar mi currículo a diferentes empresas. Envié a 100 aproximadamente. Aparte de eso, también visitaba las empresas para no esperar de que me llegara el trabajo por internet, sino que lo iba a buscar directamente en físico. Eso también es bastante relevante acá y la gente aquí en Portugal trabaja más que todo en lugares físicos más que trabajar por internet. Si se consiguen ese tipo de trabajos o cualquier tipo de trabajos de fábrica, restauración o algo que tenga que ver con panadería vía internet, pero es preferible ir hasta el lugar específico. Una de las cosas que les recomiendo a las personas hacer es no desesperarse mientras busquen trabajo. Otra cosa que recomiendo hacer es traer bastante dinero. ¿Cuánto es bastante dinero? Mi recomendación es que si, por ejemplo, puedes traer más de 2.000 euros aparte del pasaje y todo lo que vas a gastar para venirte, es mejor. ¿Por qué? Porque te van a salir gastos de comida, te van a salir gastos de pagar la residencia donde vas a estar, te va a salir el gasto de sostenerte en general, de traslado también, porque si tienes que hacer trámites, tienes que tener dinero para poder trasladarte. Otra cosa con respecto al trabajo, no esperes que sea el mejor trabajo del mundo. Mucha gente viene a Portugal creyendo que se les va a hacer rápido el poder conseguir un trabajo relacionado con su carrera y no es tan fácil. Primero porque el idioma es algo muy importante que debes manejar a la hora de ejercer una profesión estando acá. Y segundo, porque la mayoría de los trabajos disponibles en Portugal son los trabajos que el portugués no quiere hacer o que las personas acá evitan porque son trabajos rudos, son trabajos difíciles, pero que te dan una cierta remuneración que te puede permitir estar en Portugal, vivir, sostenerte, ahorrar un poco dependiendo cuáles son tus gastos y en qué ciudad vivas. Pero no vengas a Portugal creyendo que vas a llegar y vas a ser médico, vas a ser periodista, vas a ser educador, lo que sea, desde donde vengas, porque quizás el primer trabajo que consigas puede ser limpiando, puede ser en una fábrica, sirviendo como obrero, también podría ser en una panadería. En el caso de las fábricas también tiende a ser un poquitico inestable. Vamos a grabar aquí porque hay un poquito mejor de luz. Tiende a ser un poquito inestable porque está el rollo de que las fábricas muchas veces trabajan por producción. Y hay muchas fábricas que trabajan así, te contratan y después que te contratan tienes un contrato temporario, utilizan esa temporaria también para analizar cómo eres, cómo trabajas, si eres rápido, si no eres rápido, si les caes bien, si no les caes bien. Aquí no solamente es por lo que tú haces, sino también cómo agradas
en el grupo de trabajo, si te adaptas totalmente, si no generas problemas para ese entorno. Y obviamente, bueno, como seres humanos tenemos que buscar la forma de adaptarnos y de compaginar, así sea en espacios que son diferentes o que son hostiles a nuestra manera de ser. Y tiene que ser y debes tener presente que quizás, bueno, es un trabajo temporal, es un trabajo que no va a ser por siempre. No te estreses, no te des mala vida sobre ese trabajo que vayas a tener acá en Portugal. No determinará el cómo te traten, la calidad de persona que tú eres, porque eso también pasa mucho acá, que las personas se desaniman mucho por cómo es el trato dentro de esa empresa, de ese lugar de trabajo en particular. Hay muchos casos diferentes documentados en las redes sociales de lugares donde son maltratados, no tienen las condiciones de trabajo, las mejores condiciones de trabajo. Existe un ambiente laboral difícil de sobrellevar, pero eso solamente pasa en donde hay gente. Yo creo que eso es así. O sea, no puedes venir creyendo de que el portugués es de esta manera. Ellos tienen su manera de ser, pero es una manera cultural, es un gentilicio que ellos tienen, que quizás, bueno, gritan mucho o pareciera que estuviesen discutiendo todo el tiempo. En algunas regiones es más acentuada esa forma cultural de ser, pero no hay que tomárselo a mal. Y también hay que adaptarnos gradualmente al país y respetar al otro, buscar también tener ese respeto y que ese respeto sea mutuo, sin caer en generalizaciones y sin caer en ideas de que, bueno, que en el país hay personas así, soy cosido, porque gente mala hay en todo el mundo y gente buena también. Y te vas a conseguir con mucha gente chévere acá en Portugal y se te van a abrir muchas puertas en el nombre de Dios. Entonces, bueno, ya para finiquitar el video del día de hoy, a ver, vamos a retomar todo lo que hemos hablado básicamente en todo el video. Ser constante es una de las cosas que tienes que hacer. Prepara un buen currículo, eso es fundamental, en portugués. Aparte de eso, toca todas las puertas que puedas. Ármate un plan de todas las puertas que puedas tocar en un día, en una semana. Sé optimista, no vengas con ese pesimismo creyendo que no vas a conseguir trabajo o que vas a conseguir el peor trabajo del mundo, porque tampoco es así. Aprende portugués básico, preferiblemente el portugués de Portugal. No estoy diciendo que el portugués de Brasil no sea bueno, es bastante chévere, es fácil de aprender también porque tiene maneras parecidas a las de Latinoamérica en general. Pero yo llegué aquí hablando portugués de Brasil y no me entendieron. Me decían, era como si no estuviese hablando en el idioma. Es preferible que también tengas un conocimiento elemental del portugués de Portugal para que llegues comunicándote y que esa comunicación te ayude a crecer en el principio de tus días acá en Portugal. Ten un fondo de ahorro, lo que normalmente nosotros llamamos tener dinero debajo del colchón, tener dinero en caleta. No toques ese dinero. Ese dinero es simplemente para que tú puedas sostenerte acá y puedas mantenerte hasta que consigas trabajo. Bueno amigos, ahora estamos en otra plaza porque estábamos en una plaza de Cantanhede, están relativamente cerca. Cantanhede pertenece a Coimbra y vine a grabar para acá para mostrarles, al mismo tiempo que les hablaba sobre cómo era la cuestión de los trabajos acá, mostrarles Cantanhede, que es muy bonito y es cerca de donde vivo.
Ahora estamos llegando a la parte central de la plaza donde está el homenaje al Libertador. Fíjense aquí. Aquí podemos apreciar bien la plaza. Desde este lado está haciendo mucho viento. Este tipo de iglesias las pueden ver en todas partes de Portugal. Muy minimalistas, muy portuguesas, muy europeas. Este tipo de árboles normalmente en invierno creo que sufren un poquito porque son palmas. Entonces, igual las siembran acá. También vi muchas en Cascais, que es el sur de Portugal. Esto es la parte norte de Portugal como tal. También tienen muchas estructuras artísticas en la calle, como el ejemplo de esta que se ve aquí. Vamos a acercarnos para que puedan verla mejor. Y bueno amigos, ya hemos llegado a la parte final de este video el día de hoy. Además de hablarles sobre el trabajo en Portugal, les mostré un poco sobre Cantañede, otra parte muy bonita de Portugal que quizás muy pocas personas muestran porque no todos viven por aquí. Esto es Coimbra también. No quiero irme sin antes agradecerles a todas esas personas que se han sumado durante todos estos días. La semana pasada éramos 137 suscriptores, hoy somos 206 suscriptores que se han sumado a esta iniciativa, a este canal de viaje y de paso. Y de esta manera entonces me despido el día de hoy. Se les quiere muchísimo y bueno, no olviden suscribirse a este canal y al mismo tiempo compartirlo, darle like, hacer lo posible para llegar a más personas. Vuelvo y les repito, sus suscripciones y sus comentarios me hacen muy feliz. Si tienen algún comentario por hacer o alguna idea de video que quieran ver en el canal, pueden hacerlo a través de la cajita de comentarios aquí en el canal de YouTube, y al mismo tiempo también pueden hacerme llegar sus ideas. Estoy abierto para hacer cualquier tipo de contenido que ustedes quieran ver a través de este canal. Chao, ahora sí, definitivamente. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.